Bienvenidos a este ciclo de seminarios de razonamiento jurídico en el que sabéis que buscamos esa relación que existe entre el derecho y los valores. Y en este caso vamos a debatir sobre un tema que creo que es bastante relevante en la actualidad. Veo muchas caras conocidas de grados de relaciones internacionales, derecho y relaciones internacionales. Y eso me gusta mucho porque creo que es un tema muy recurrente siempre en clase y creo también que es un tema que os preocupa o así lo manifestáis, ¿no? Repetidamente. Así que bienvenidos y sin más dilación vamos a empezar esta mesa redonda, este debate. Vamos a disculpar al profesor Francisco Fonseca, que va a llegar unos minutos tarde porque viene de Valladolid, ha tenido un problema también de atasco y bueno, va a llegar en unos minutos. Pero como también estaba previsto que su intervención fuera la segunda, pues vamos a empezar con Cristina Manzanedo. Voy a presentarle muy brevemente y vamos a pasar a su presentación enseguida. Así que nada, Cristina Manzanedo es abogada, es experta en migraciones, es miembro del equipo coordinador del programa O2 de ayuda a mujeres subsaharianas que cruzan el Mediterráneo y llegan a España acompañadas de menores de corta edad. También apoya actualmente a las familias refugiadas afganas que trabajaron para España en el marco de AECID en Afganistán. Hasta febrero de 2020 coordinó el trabajo de migraciones globales en la Fundación Entre Culturas. Hasta 2016 dirigió durante 8 años el programa de centros de internamiento de extranjeros de Pueblos Unidos, miembro de la red Servicio Jesuita con Migrantes España. Y en cuanto a su formación, podemos destacar que es máster en Derecho y Relaciones Internacionales por la Universidad de Nueva York. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Así me oís bien, ¿no? Yo he preparado una presentación, son y 20, máximo menos cuarto, menos 20 menos cuarto, para escuchar luego al profesor Fonseca y para tener luego un tiempo de diálogo, que al final es lo más interesante. O sea, yo espero en 20 minutos dar como unas pinceladas muy generales, muy generales de un tema tan amplísimo como es el derecho de asilo y luego poder conversar un rato y escuchar vuestras impresiones o dudas o preguntas. A ver. Y lo que os iba a decir era 4 cosas. Es contar cómo nace el derecho de asilo, de dónde viene, cómo nació, y hablar luego unas pinceladas del derecho de asilo en Europa y el derecho de asilo en España, que a lo mejor decís, oye, pero si España es parte de Europa, ¿por qué lo divides en dos? Porque Europa tiene las competencias que los estados hemos querido darle. Europa, en materia de asilo y refugio, tiene competencias compartidas con los Estados miembros. De hecho, tienen más competencias los Estados miembros que la Unión Europea. Por eso veremos el marco europeo y el marco español. Y acabaremos acercándonos a la guerra en Ucrania, que nos presentará el profesor Fonseca, y que se separa un poco del régimen general que yo voy a contar, y por eso planteo la pregunta si se hable con la guerra de Ucrania un doble rasero para los refugiados. Sobre la mirada histórica, la mayor crisis de refugiados que hubo en el siglo XX en el planeta ocurrió en Europa. Nosotros fuimos el continente que más refugiados generó a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, sabéis que se aprueba la Declaración de Derechos Humanos, y la Declaración de Derechos Humanos recoge por primera vez, configura una cosa que se llama el derecho de asilo. Está recogido en el artículo 14 como un derecho humano fundamental, el derecho a recibir protección
de aquellas personas que sean perseguidas. Va a continuación del artículo 13. El artículo 13 abarcaría más las migraciones, dice que todo ser humano tiene derecho a abandonar su país, pero eso no va acompañado de la obligación de los estados de facilitarle un permiso de residencia y trabajo. Es un derecho, pero sí a no criminalizar a las personas migrantes. Pero el 14 sí dice, hay una obligación de protección internacional. Ahí sí que hay una obligación de protección por parte de los estados de aquellas personas que sean perseguidas, ¿no? Ese artículo tan general de la Declaración de Derechos Humanos, ¿qué significa el derecho de asilo y qué significa ser perseguido? Se concretó en 1951, como sabéis, en la Convención de Ginebra de la que todos los Estados miembros de la Unión Europea y España es Estado signatario. España se incorporó a los Estados signatarios de la Convención de Ginebra en el año 78 con la llegada de la democracia. La Convención de Ginebra, que es el marco del derecho de asilo o derecho de refugio, dice que toda persona que haya tenido que abandonar su país por motivos que sea perseguida en su país, por motivos de raza, por motivos de religión, por motivos políticos. En aquellos países que han firmado la Convención de Ginebra hay obligación de los estados de facilitar protección internacional. Hace falta, por lo tanto, abandonar tu país. El derecho de asilo requiere que salgas de tu país. Es un derecho y es una obligación por parte de los estados. El derecho de asilo está reconocido en el Tratado de la Unión Europea, en la Carta Europea de Derechos Humanos. Bueno, está ahí. Entonces, ¿qué otorga? Pues otorga fundamentalmente el principio de no devolución, de non-refoulement. Es decir, el Estado no puede repatriarte a tu país, cosa que sí se hace con otras personas que están en situación irregular. El Estado puede devolverles a su país. Tiene que darte acogida en el país y eso se traduce en facilitar un permiso de residencia, un permiso de trabajo, ¿no? Un problema que tiene el derecho de asilo es que requiere que salgas de tu país y que llegues como puedas a un Estado miembro de la Unión Europea. El asilo diplomático, que ahora, por ejemplo, con Ucrania está permitiendo solicitar asilo en las embajadas en Irán, en Pakistán, en la embajada española, esto es una cosa muy inusual, no se puede hacer, ¿no? Entonces, uno de los problemas que hay es que no hay acceso a protección sin acceso a territorio y el acceso a territorio a veces es muy difícil. En la crisis del 2015, pues una de las primeras cosas que España hizo cuando empezaron a llegar sirios es pedir un visado de tránsito, con lo cual se paralizó la posibilidad de llegar en avión. Eso hace que muchos refugiados tengan que desplazarse de forma irregular y que haya esos flujos mixtos de personas inmigrantes refugiadas intentando llegar a Europa, países a los que no es mucho más fácil para un refugiado colombiano llegar a España, por ejemplo, porque no se pide visado, que para un refugiado de Mali, porque España no da visados a Mali, ¿no? Y sin embargo no pide visado en Colombia. O sea que, bueno, esto de hay que acceder a territorio y ese es un primer problema. El derecho de asilo es un derecho nacional, pero a principios de los 90 se aprueba el Tratado Schengen y los Estados miembros eliminan en ese avance en el proyecto de integración europea, eliminan las fronteras interiores para tener una frontera exterior común. Claro, en el momento en el que hay libre circulación dentro de la Unión Europea, eso exigía
equiparar un poco los estándares, porque una vez que una persona llega a un país puede moverse por toda la Unión Europea. Y eso llevó a ser conscientes de la necesidad de ir construyendo un sistema europeo común de asilo, el SECA, ir teniendo unos principios armonizadores entre todos los Estados miembros, de forma que una persona cuando acceda a la Unión Europea tuviera un marco de acogida y de protección más o menos común e intentar además así también evitar los movimientos secundarios y que la gente se moviera intentando ver dónde tenía mejores condiciones de acogida. El convenio Dublín estableció que la responsabilidad de tramitar la solicitud de asilo para decir, bueno, ¿a quién le corresponde? Entonces, los refugiados en Europa no pueden escoger a qué país ir, sino que el convenio de Dublín dice está obligado a tramitar, si tú quieres protección en la Unión Europea, debe tramitar tu solicitud de asilo el estado al que llegues, el estado de primera llegada. Solo se puede pedir asilo en un estado y es en general, el criterio general es el estado de llegada, salvo que tú al llegar a un estado miembro de la Unión Europea digas, no, yo he llegado aquí, pero quiero que mi solicitud de asilo se tramite en otro estado miembro por motivos fundamentalmente de reagrupación familiar, porque tengo cónyuge, hijos en este otro estado miembro. El convenio de las solicitudes de asilo en la Unión Europea se analizan individualmente cada una, lo cual hizo muy difícil en 2015 aplicar Dublín cuando hay una gran afluencia de personas, porque se está concentrando grandes llegadas en un Estado miembro nada más. En Grecia era, ¿no?, en el 2015 pretender que Grecia tramitase todas las solicitudes de asilo y a veces por las dificultades de procesar cuando hay gran crisis migratorias, tramitar individualmente una solicitud. Esto es lo que luego el profesor Fonseca nos explicará, que se ha gestionado de forma distinta en Ucrania. Se han hecho directivas, como sabéis las directivas obligan al resultado europeas, pero dejan a los Estados miembros libertad para regular cómo hay que incorporarlos, hay que transponerlas a derecho nacional y hay directivas sobre las dos facetas de asilo. O sea, asilo por un lado es un procedimiento administrativo, eso es una directiva de procedimiento, pero además de un procedimiento administrativo hay una obligación de facilitar ayudas, que es lo que se llama las directivas de acogida a aquellas personas que acrediten que no tienen recursos mientras se tramita su solicitud de asilo. También hay una directiva sobre protección temporal, que es la que veremos, nunca se ha puesto, que se preveía para gran afluencia de llegadas de personas a Europa, que es la que no se puso, se solicitó en el 2015 que se activase con la llegada, con la crisis de las llegadas a Grecia, no se hizo, se ha hecho ahora por primera vez con Ucrania. Se ha creado una base de datos común de asilo de huellas dactilares, que es Eurodac, se utiliza también para las llegadas irregulares, y se creó una agencia común de asilo, vale, una agencia europea. Llega el año 2015 y en este proceso estábamos de construcción del sistema europeo común de asilo, cuando en el año 2015 hay una afluencia grande, grande, en aquel momento pareció enorme, comparado, las cifras fueron 1 millón de personas en un año, ahora en Ucrania ha entrado mucha más gente en solo 2 meses, pero en aquel momento llegó 1 millón de personas en circunstancias muy dramáticas cruzando el Mediterráneo a Grecia y Europa se murió de miedo. Y entonces la reacción, salvo Alemania, que la reacción fue cerrarse. Cogió en un momento ya un poco frágil a Europa con tensiones internas, ¿no? Y entonces se consiguió parar fundamentalmente con el acuerdo Unión Europea-Turquía, dando dinero a Turquía para que cerrase, para que no dejara salir y agolpando a la gente en las islas griegas. Ahora están poniendo en el Teatro Fernán Gómez, están poniendo en Colón Moria, por favor ir a verla si podéis.
Es lo mejor que he visto últimamente. Son dos mujeres, recrea la vida en Moria. Moria es el campamento de refugiados de Lesbos. Muy, muy buena. Y bueno, eso... También hubo una respuesta muy dura en la frontera oriental a la población siria, afgana, iraquí que estaba entrar por los Balcanes, y se intentó en aquel momento, y la comisión intentó poner en marcha una cosa que parecía de sentido común, decir, bueno, cuando llega mucha gente, vamos a distribuirlos entre todos, según el PIB, según la población, según criterios de distribución, pero vamos a hacer un reparto, no se va a quedar Grecia con toda esta gente. Y bueno, se propuso unas cuotas de reubicaciones que desde Grecia te lleven a otro Estado miembro de la Unión Europea. Nada, una cuota pequeñísima, se acordaron 160.000, poquísima gente, solo se reubicó a un 10%. Era cada vez más evidente que había que reformar Dublín, el sistema Dublín, y entonces en octubre del año 2020 la Comisión Europea, la Comisión von der Leyen, ha propuesto un nuevo pacto europeo de migración y asilo. Esta propuesta intenta dar una solución a la imposibilidad que ha habido en los últimos años de gestionar tanto las migraciones como el asilo de forma colectiva en la Unión Europea. Ha sido imposible. Hay bloques muy diferentes con intereses muy distintos entre el norte, el sur y el bloque oriental. Esto está en negociación con muchísimas tensiones. Los intereses son muy, muy diferentes. Y ahora mismo sigue sin ser posible una respuesta que sería lo mejor para Europa y para las personas refugiadas, una gestión colectiva, sino que cada país hace de su capa un sayo hoy por hoy, ¿no? En España está recogido en la Constitución, es un derecho, el asilo está recogido en el artículo 13.4 de la Constitución española como derecho fundamental, está en el capítulo de derechos y deberes fundamentales. Dice que se desarrollará, España garantizará el derecho de asilo según lo establezcan las leyes. La ley es la ley del año 2009, reguladora del derecho de asilo y protección subsidiaria. Contempla esa ley que hay que hacer una solicitud individualizada al llegar. O sea, ¿cómo empieza una solicitud de asilo? Empieza solicitándolo, o bien en comisarías, o bien a la oficina de asilo, ¿no? ¿Quién tramita el expediente? ¿Quién instruye un expediente, ese expediente administrativo de solicitud de asilo? La Oficina de Asilo y Refugio, que depende del Ministerio del Interior. La decisión la toma la CIAR, la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, con la presencia de distintos ministerios, y luego la resolución final es del ministro del Interior. ¿Cómo acaba una solicitud de asilo? Pues si la solicitud es favorable, el ministro del Interior firma un documento diciendo que concede asilo a esta persona, y por lo tanto eso se traduce en un permiso de residencia y trabajo en España. Dentro de las formas de protección internacional, la más elevada es el Estatuto de Refugiado, pero luego España amplió, y la Unión Europea, las posibilidades de protección en base a convenios regionales, a la protección subsidiaria. Por ejemplo, la protección subsidiaria es lo que se ha aplicado a la población siria. Cuando los sirios que tienen protección internacional en España, solo aquellos que demuestran una persecución individualizada tienen estatuto de refugiado, pero a toda la gente víctima del conflicto, a la que era imposible devolver a Siria, se le otorgó la fecha por conflicto generalizado de protección subsidiaria. Y una tercera forma de protección en España es razones humanitarias. Razones humanitarias se ha utilizado muy poco en la Unión Europea, pero España, sin embargo, lo ha utilizado mucho para la población venezolana. La población venezolana que ha llegado
dentro de la Unión Europea están casi todos en España, aunque la mayoría, ¿no?, han tenido, es el mayor éxodo del siglo XXI, el mayor éxodo después de Siria es Venezuela. Están casi todos en países vecinos, en Estados Unidos. No podía dar estatuto de refugiado, no es gente que tenga, muchos de los que han llegado, algunos sí, pero muchos no, es por una persecución individualizada, no es un conflicto bélico, y entonces se les está dando basado en razones humanitarias. La denegación se puede recurrir a la Audiencia Nacional. Hay un procedimiento acelerado en frontera. ¿Cuánto dura un procedimiento de asilo? En teoría dura 6 meses. A partir de los 6 meses, un solicitante de asilo, si no se ha resuelto su solicitud en 6 meses, puede trabajar. Un solicitante, desde que solicita asilo, se le da esa tarjetita roja que veis ahí. Esa es la documentación que tienen los solicitantes de asilo. Con esa tarjetita están legalmente desde que solicitan asilo, y transcurridos 6 meses pueden trabajar además. En teoría dura 6 meses. En la práctica, España tiene un sistema de asilo pequeño comparado con las solicitudes que recibe, y entonces las solicitudes pueden demorarse a veces hasta años, depende también de la nacionalidad. En el caso de Ucrania, en 24 horas, sin embargo. O sea, ahí hay un amplio abanico, pero excede los 6 meses previstos en la ley. Esa es la única forma o el procedimiento general de solicitar asilo en España, es accediendo a territorio, decíamos al principio, pero no es el único. Hay vías legales para poder llegar, y la principal es el reasentamiento. En el año 2021 han llegado 500 personas a España a través del programa estatal de reasentamiento. Son sobre todo personas sirias, han llegado de Líbano, Jordania y Turquía. Entonces, eso es gente que está donde están casi todos los refugiados de este mundo. Casi todos no están en Europa, ni mucho menos, están en los países vecinos, porque cuando tu vida corre peligro, sales con lo puesto y cruzas la frontera. Lo mismo que ha ocurrido ahora en Ucrania. Países con muchísimos menos medios que Europa, y entonces en ese acuerdo de la comunidad internacional de que debe haber una responsabilidad compartida por los refugiados de este mundo, que no lo... están los programas de reasentamiento. Es decir, entonces las cifras son pequeñas, pero bueno, es una de las vías legales, ¿no? La otra sería lo que está ocurriendo ahora por ejemplo, con Afganistán. Hubo una evacuación en verano, no se pudo evacuar a toda la gente que había trabajado para España, o gente que, aunque no había trabajado para España, quería venir a España, y entonces España está permitiendo que, si los afganos llegan a Irán o a Pakistán, a países vecinos, está permitiendo pedir en las embajadas un visado para solicitar asilo en España. Eso es la primera vez que se ha puesto en marcha, ¿no? Y luego un requisito muy, muy solicitado en Europa por parte de sociedad civil es flexibilizar la reagrupación familiar. ¿no? Ahora mismo extensión familiar, una vez que te conceden protección internacional, puedes extender esa protección internacional a tu mujer y a tus niños menores de edad, pero nada más, o padres dependientes de ti. Entonces, bueno, flexibilizarlo como vía legal de llegada de refugiados a un concepto un poco más amplio, o sea, que cuando tu hijo cumpla 18, porque si tiene 19 o 20 y tú has tenido que huir de tu país, que pueda él venir contigo también. Para terminar, y enlazo aquí con la siguiente presentación. Lo que yo os he dicho son como las muy grandes
pinceladas. Claro, el doble rasero de Europa es ahora la guerra de Ucrania tendrá consecuencias. Seguro que va a tener consecuencias. En la propia Europa, en cómo nos ve el resto del mundo. Porque, claro, con Ucrania siempre el discurso de Europa ha sido desde el año 2015 intentar cerrar, contener, que no lleguen, cuantos menos lleguen, intentar, o sea, el asilo ha ido debilitándose en la práctica. Era una institución cada vez más frágil, en donde la sensación era intentar sostener lo que hay, por favor, ¿no? Intentar reivindicar que es un derecho. Bueno, y el discurso era no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. En ese contexto de no se puede por distintos motivos, la guerra de Ucrania nos ha mostrado que sí se puede cuando hay voluntad política. Entonces, resulta que no era un tema de capacidad, cuántos podemos acoger, cuántos no, sino que había un tema de voluntad política. Por otra parte, se han puesto en marcha mecanismos que no se habían puesto nunca, que nos explicará ahora el profesor Fonseca. Entonces, estamos viviendo en un momento para el derecho de asilo que puede fortalecerlo en el futuro. De aquí, ojalá, de esta experiencia puede salir fortalecido o mucho más debilitado, ya lo veremos, ¿no? Pero la pregunta de si el asilo sigue siendo un derecho o es política o es un tema geopolítico, pues es un tema que la guerra de Ucrania ha puesto encima de la mesa, es un debate abierto. Con esto doy paso al profesor Fonseca para la segunda presentación. Muchas gracias por vuestra atención y luego en el turno de preguntas, de diálogo, podemos conversar un poco más. Gracias. Muchas gracias, Cristina, por esta intervención, que creo que nos ubica muy bien en el marco en el que se va a situar además la segunda ponencia de hoy, la ponencia del profesor Fonseca, que va a ir, como ya ha anunciado Cristina, más en concreto al caso de Ucrania. Así que procedo a presentar sin más dilación al profesor Fonseca. Él es director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid. Ha sido director de la representación de la Comisión Europea en España durante varios años. Asimismo, ha ostentado cargos en la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros y dentro del gabinete del que fuera comisario de Justicia e Interior, Antonio Vitorino. También participó en la negociación de los tratados de Maastricht y Ámsterdam, así como en la convención que elaboró la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Respecto a su formación académica, pues podemos resaltar que es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y también doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid. Muchas gracias, profesor Fonseca, cuando quieras. Sí, muchas gracias y en primer lugar quería disculparme ante todos, pero en particular ante Cristina, por haber llegado tarde y obligarla a empezar de manera un poco apurada. Lo siento mucho, pero hoy me ha pasado lo que ya sé, lo que todo el mundo dice que es el principio de Peter. Lo que puede ir peor siempre irá peor. Entonces me ha ocurrido de todo, disculpen que la tardanza y ya sin más pues les paso a explicar un poco lo que quiero hablarles. En primer lugar, yo quiero hablar mi exposición dividida en tres partes. Como se nota que trabajo mucho con franceses en Bruselas, ¿eh? Dividida en tres partes, en la cual yo me gustaría empezar un poco con lo que ha ocurrido en estos 2 meses. Después hablo un poco del contenido, de la protección temporal aplicada al caso de Ucrania y terminar un poco con lo que decía Cristina. ¿Qué pasa? ¿Que los ucranios son diferentes de lo que ocurrió en el 2015? Ya veremos lo que da de sí el tercer punto. Precisamente por eso, para el tercer punto, me he animado a difundirles un papel que escribí en el 2015, que es puramente personal,
explicando a mi modo de ver por qué funcionaba mal los sistemas de reubicación y recolocación, por qué funcionaban mal, y explicando lo que yo creo que es de sentido común que debería haber hecho la Unión Europea y que gran parte es lo que quisiera la Comisión Europea con su Pacto de Asilo e Inmigración. Pero, en fin, el Pacto de Asilo e Inmigración está presentado en septiembre del año 2020 y no voy a decir que duerme el sueño de los justos. Por ahí, cuando nos aprieta el zapato, como ven ustedes, hacemos una cascada de decisiones quemando etapas de manera increíble. Pero sigue planteando un problema fundamental. El problema fundamental es que el artículo 80 del Tratado de Funcionamiento, no sé para qué lo metimos en el tratado, porque el artículo 80 del Tratado de Funcionamiento suena muy bonito. Dice, las políticas de la Unión mencionadas en este capítulo, asilo e inmigración, se regirán por el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros, incluido en el aspecto financiero. Yo creo que a los Estados se les ha quedado, el estribillo de incluida la solidaridad financiera, y ahí siempre encontramos dinero. Bueno, de hecho, en estos 2 meses de guerra hemos sido capaces de liberar del presupuesto de la Unión Europea, vamos ya por 9.000 millones de euros y pueden llegar hasta 17.000. Eso queda muy bien, pero yo creo que se les ha olvidado la otra parte. Bromas aparte, es evidente que la cuestión de solidaridad, una cuestión tan sensible para las identidades nacionales como a quién acojo en mi territorio procedente de terceros estados y quién me gusta más que otros, es una realidad política de la cual no podemos prescindir. Pero, en fin, a lo mejor habría que a un momento determinado ser valientes y decir, señores, en la próxima revisión de los tratados propongo la derogación del artículo 80 porque para lo que sirve, a ver si conseguimos dar un aldabonazo con esto. Pero bueno, les he prometido que iba a hablarles de hacer primero la situación actual, de qué estamos hablando, cuál es el marco jurídico y político, el contenido de la protección a los ucranios y, en tercer lugar, hablamos un poco de esto que he empezado ya a adelantarles hace un momento. Sobre lo que ha ocurrido. La crisis de Ucrania ha demostrado, yo creo, algo fundamental. Es la cohesión interna europea. Hemos visto que nuestro modelo político está en peligro. Hemos visto por primera vez una agresión, que no es la agresión, bueno, del otro lado del Río Grande, en Oriente Próximo, en África. Es una agresión que todo el mundo intuye. Está aquí el embajador, espero que no me contradiga, que todo el mundo intuye que, hombre, ¿quién dice que se va a parar en Ucrania incluso aunque consigan toda Ucrania? Y ante este, como dicen los franceses, non dit, ante esto que no conviene decir, pero todo el mundo siente, pues hemos actuado rapidísimo. Mire, voy a darles una ráfaga de datos. La agresión rusa en Ucrania comenzó el 24 de febrero. Ese mismo día el Consejo Europeo se reunió de manera extraordinaria y en esta reunión del Consejo Europeo del 24 de febrero, como bien dice Jesús, considerando la propia decisión de ejecución sobre Ucrania, la Unión Europea constató que la agresión militar no provocada e injustificada de Rusia supone una grave violación del derecho internacional y del principio de las Cartas Unidas, y del principio de la Carta de las Naciones Unidas, y el Consejo Europeo exige a Rusia que respete plenamente la integridad territorial, la soberanía y la independencia dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. Esto es una declaración política, pero es muy importante para explicar la osadía de lo que hemos hecho a continuación, y por eso, después de confirmar que el gobierno ruso es plenamente responsable de este acto de agresión, vamos a establecer no solamente sanciones, sino una política de solidaridad activa con Ucrania. Y me fijo en esto, política de solidaridad activa con Ucrania. Esto por el 24 de febrero. Pues bien, en cumplimiento de lo que establece la Directiva sobre Protección Temporal, la vieja Directiva 2001/55 de 20 de julio del 2001, de la cual también hablaré en un momento. En cumplimiento de esto, como lo que primero que se necesita es la constatación que ha habido una afluencia masiva y repentina de refugiados, la Comisión hizo suya lo que los ministros de Interior consideraban,
y estableció presentó una propuesta, el 2 de marzo, en la cual se explicaba el por qué queda constatado que se puede abrir la directiva del año 2001, queda constatado que hay una afluencia masiva y repentina de refugiados, que es una condición, como veremos ahora, para la aplicación de la protección temporal, y por lo tanto solicito al Consejo que esta afluencia masiva se traduzca en la apertura de un sistema específico y propio de protección temporal dentro de los Estados de la Unión Europea de todas las personas ucranianas que tengan que desplazarse por causa de la guerra. Esto fue 24 de febrero, 2 de marzo, es decir, menos de una semana después, y el Consejo adoptó la decisión de ejecución 2022/382, por la que se constata, insisto, no me canso de repetirlo, si no hay esta presunción no podemos continuar, por la que se constata la existencia de una afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de Ucrania y con el efecto de que se inicie la protección temporal. Es una decisión, por cierto, para que vean ustedes la dimensión geoestratégica en la que nos movemos, no es una decisión de ejecución adoptada por los ministros del Interior, es una decisión de ejecución adoptada por los ministros de Asuntos Exteriores, presididos por Josep Borrell, que es quien firma esta decisión de ejecución. De ahí la importancia de, por primera vez, no estamos en una división entre los países de frontera y los países más allá, entre aquellos que dicen, oiga, ¿a mí qué me cuenta usted que me vengan aquí emigrantes con religión diferente, etcétera, etcétera? Quédeselos usted que yo ya pagaré. En el fondo, por decirlo brutalmente, lo que pasó. Y la mejor prueba, perdóname que haga un inciso, es que con respecto a lo que decía Cristina, la incapacidad de hacer cumplir las dos decisiones de reubicación y recolocación, el Tribunal de Justicia ha condenado a 3 estados, a Polonia, Hungría, República Checa, por sentencia el 2 de abril del año 20, claro que dice, bueno, estas decisiones ya no están en vigor, con lo cual Polonia, Checa y Hungría dicen, bueno, pues ahí me las den todas. Sin embargo, es fundamental declarar que ustedes han incumplido con el derecho obligatorio, y cito, y declararlo ahora tiene un interés sustantivo con efectos generales para establecer la base de la responsabilidad de los Estados miembros en cualquier situación futura en que se puedan producir los hechos. Esta decisión formal, este fundamento jurídico del tribunal, creo que también ayuda un poco a explicar el todos a una, porque ya no me puedo escudar en, ahí me la den toda, ya pasó el tiempo, ex ante, ya sabemos cuál es mi responsabilidad. Perdón, Cristina, lo dejo ahí, es un prurito un poco jurídico, pero creo que es importante decirlo. Pues bien, esta decisión de ejecución se adoptó el 4 de marzo, por cierto, en base a ella el gobierno español adoptó el 9 de marzo una orden mediante la cual se ampliaba incluso el ámbito de personas incluidas en la protección temporal y finalmente, y con ello acabo esta primera parte, la Comisión ha adoptado una comunicación el 29 de marzo en la cual establece las directrices de cómo hay que aplicar en todos los casos posibles lo previsto en la decisión de ejecución en materia de a qué personas se les concede la protección temporal, cuáles son los derechos que establecen inmediatamente, cuáles las posibles consecuencias en términos de petición de asilo ordinario, clásico, llamémoslo así, y en tercer lugar, cómo se desarrollan las obligaciones de coordinación que la propia decisión del año 2 de marzo dio a la Comisión Europea en su artículo 3, apartado 2. Bien, esta es la situación y yo creo, para concluir esta primera parte, yo creo que se puede afirmar que la Unión Europea ha estado a la altura de sus responsabilidades. Un dato, decía lo que saqué del ABC del último sábado, del sábado pasado, no de este anterior, el ABC daba las cifras de personas ucranianas
o apátridas o con residencia en Ucrania que se habían acogido a protección temporal en España solamente en el mes de marzo. 24.000. Cuando consideramos que a España le había tocado, si no me acuerdo mal, 16.000 personas que tenían que reubicar en el 2015, y decía Cristina de manera piadosa que apenas el 10%, dejémoslo en apenas el 10%, fue lo que reubicó España, vean ustedes la diferencia en este caso concreto. ¿Y por qué? Pues yo creo que, insisto, porque nos hemos dado cuenta que Europa aprovecha esta agresión para establecerse como actor internacional, como actor global, o se nos va a pasar el arroz. Hoy por hoy, en el mundo, estará de acuerdo conmigo, espero lo que voy a decir ahora, en el mundo multipolar imperfecto en el que estamos, hay teóricamente un triángulo mágico que se puede establecer para esta gobernanza, que es China, Estados Unidos y la Unión, pero no nos van a esperar. Y por lo tanto, más vale que efectivamente, de manera solidaria y eficaz, seamos capaces de hacer frente a la agresión rusa. Por cierto, y no hablaré más de ello, no solamente somos buenos y acogemos a 3,5 millones, casi 4 en estos momentos, de personas desplazadas, sino que por primera vez los Estados miembros han encargado a la Comisión Europea que asuma el coste de las compras de armamento letal, y así es el título de la decisión, de armamento letal que ponemos a disposición de las fuerzas ucranianas. Hombre, esto, amigos en Rusia, no nos va a hacer. Creo que es un poco demuestra la importancia geoestratégica de la situación. ¿Estás de acuerdo conmigo? Muy bien. Es que siempre busco su acuerdo, no sea que luego me echen del cine. Muy bien. Entonces, dicho esto, ¿de qué estamos hablando? Y por favor, cuando creas que me paso de tiempo, me cortas. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una situación específica prevista en el artículo 78, Tratado de Funcionamiento. El artículo 78 del Tratado de Funcionamiento fue innovador, porque ya apareció en Ámsterdam, cuando dice que las personas que necesitan una protección internacional no son únicamente aquellas que aparecen recogidas o cubiertas por el Convenio de Ginebra del año 51 y los protocolos del 67, sino aquellas situaciones nuevas que no estaban previstas en principio tras la Segunda Guerra Mundial, cuál es la protección subsidiaria, que ya se ha evocado, y los temas de protección temporal. Y los tratados nos dan una base jurídica muy concreta en la cual se establece que la Unión Europea, a pesar de la competencia compartida, la que también habla Cristina, tiene capacidad de establecer un sistema común para la protección temporal de las personas desplazadas, en caso de afluencia masiva. Este es el concepto clave. Afluencia masiva y repentina. Y efectivamente, justo en el momento en que entraba en vigor el Tratado de Ámsterdam, entró en vigor el 1 de mayo del año 99, con esta base jurídica, el Consejo adoptó unas conclusiones ese mismo mes diciendo, oiga, algo hay que hacer con los desplazados de Kosovo que se han instalado básicamente en Alemania y Austria. Algo hay que hacer, se estableció en las conclusiones de Tampere de octubre del 99 y se tradujo en la decisión creando el Fondo Europeo de Refugiados para subvenir a las necesidades de los kosovares y bosnios que estaban en las fronteras alemanas y austriacas, y se tradujo en la directiva finalmente 55 del año 2001 en la cual se establece nuestro régimen. ¿Qué es la protección temporal? Miren ustedes, la protección temporal se define en el artículo 2 de esta directiva 55/2001 diciendo: la protección temporal es un procedimiento de carácter excepcional. Me paro un momento en la cuestión de excepcional porque la protección temporal termina en un plazo de 1 a 3 años, esperando que se haya recobrado el ascenso de normalidad, como fue el caso en Kosovo, como esperamos que sea el caso en Ucrania. Por cierto, nadie esperaba lo mismo en Siria e Irak, una excusa piadosa para no activar el régimen en el año 2015. Es temporal y que concluye en o una vuelta a los refugiados
o pasar al procedimiento clásico de protección internacional establecido por la Convención de Ginebra. Por tanto, procedimiento excepcional ¿en qué casos se puede activar? En casos de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de terceros países que no pueden volver a entrar en su origen, en su país de origen. Insisto, hay que demostrar esta afluencia masiva y repentina. Y cuando se demuestra, como es el caso de la decisión de ejecución del 4 de marzo de la que he hablado, en ese momento, jurídicamente hablando, no nos hace falta un procedimiento largo, como el procedimiento clásico de concesión de asilo, porque el artículo 2 de la Directiva del año 2001 establece que se garantizará en estos casos a estas personas protección de carácter temporal, pero inmediata. Eso sirve para explicar el por qué de repente no hay problemas, uno va, se inscribe, le dan trabajo, puede ser becadas en España, etcétera, etcétera. Y además, por una razón también muy pragmática, yo creo que es importante el realismo político, porque si no lo hiciéramos, continúa el artículo 2, el sistema general de asilo puede correr el riesgo de no poder ser gestionado ante este flujo masivo e inminente de personas. Y claro, tampoco podemos permitirnos que el sistema de asilo, que tampoco funciona a la perfección, encima sea incapaz de gestionar, imagínense, 24.000 personas en España, pero es que hay 2 millones prácticamente en Polonia. Bien. Esto es la protección temporal, un sistema excepcional ante una llegada masiva en la cual se concede una asistencia inmediata, eso sí, de carácter temporal, 1 a 3 años, y que permite evitar el colapso de los sistemas nacionales de concesión de asilo. Tengo que decir además que es la primera vez ahora, en marzo de este año, que hemos activado este sistema de protección temporal. Se activó en el caso de Kosovo, pero tengo que decir, por ejemplo, el Fondo Europeo de Refugiados, que se va a reactivar ahora, es un poco la caja en la que se va a meter dinero de otros fondos para pagar la protección temporal, ha estado vacío de contenido a partir del año 2013 porque se cerró la operación temporal en Kosovo. ¿Cuál es el contenido de este régimen de protección temporal? El contenido de este régimen de protección temporal aparece de manera muy básica. La decisión de ejecución únicamente tiene 3 artículos. 1. Queda constatada que hay una afluencia masiva. Perdonen la insistencia, pero es que este es el elemento objetivo que justifica jurídicamente la protección temporal. En segundo lugar, establece esta decisión de ejecución a qué personas se aplica. Se aplica a todos los nacionales ucranios o apátridas o ciudadanos de terceros países con residencia legal en Ucrania que residen en Ucrania antes del 24 de febrero de 2022. Esto significa que un ucranio que esté en situación ilegal en Francia, que estuviera en Francia antes del 24 de febrero, Francia no tendría por qué otorgar la protección temporal. Yo creo que esto está muy bien que el artículo 2 haya hecho la distinción, pero como muy bien ha entendido España en la orden del 9 de marzo, sencillamente no es aplicable. Si un ucranio en situación ilegal que está en Francia dice usted no le cubre la protección temporal, ¿cómo vamos a negarle que proceda o que se tramite una petición de asilo? ¿O es que esta persona puede volver en situación segura a Ucrania en estos momentos? Hombre, si yo estoy en situación ilegal, tengo 30 años y que sé lo primero que van a poner es, sin ninguna formación militar, ponerme un fusil y alinear al frente, lo puedo hacer voluntariamente, pero a lo mejor nadie puede obligarme. Con lo cual, ¿cómo poner esta discusión? En la práctica veo muy difícil que se pueda hacer esta diferencia. De hecho, España lo ha corregido. España, un ciudadano ucranio que estuviera en España legal o irregularmente y que alegue que no puedo volver en condiciones de seguridad a mi país, aunque estuviera en España antes del 24 de febrero, también le cubre el ámbito de protección temporal. ¿Y cuál es el contenido de esta protección temporal? Pues la lista de derechos que establece la Directiva del año 2001.
fundamentalmente permiso de residencia, eso sí, permiso de residencia limitado a un máximo de 3 años. Los permisos de residencia que están dando los Estados miembros establecen 1 año extendible hasta 3, porque es el marco jurídico de la protección temporal, en el cual además los Estados tienen la obligación de tener un sistema de información adecuado, tienen que prever ya que una persona de protección temporal pueda desde ya iniciar un procedimiento de petición de asilo, subsidios sociales, capacidad de acceder al empleo, una vivienda social si necesario, seguridad social, cuidados médicos, educación para menores de 18 años, acceso, poder abrir una cuenta bancaria, en fin, todo esto ya viene en la directiva del 2001, no hay que repetirlo, y además establece la capacidad de poder establecerse en otro país de la Unión Europea antes de tener su permiso de residencia definitivo. Esto es que un ciudadano ucranio que se encuentra ahora en Polonia puede, si tiene familiares en Madrid, decidir, aunque le den la protección temporal en Ucrania, venirse a España. Esto es básicamente el contenido de esta directiva. He dicho, por lo tanto, constatado a quién y su contenido. Tercer elemento fundamental. En esta decisión de ejecución, en su artículo 3, se establece un mecanismo muy original de coordinación y seguimiento. Y lo más importante es que los Estados miembros han pedido en el artículo 3, apartado segundo, que la Comisión coordine la cooperación y el intercambio de información entre todos los Estados a efecto de garantizar lo que dice el artículo 80, que a la gente parece que se le olvida, un sistema de solidaridad y de reparto equitativo de la carga. Y la Comisión ha hecho suyo esto, lo ha hecho suyo. En anexo a esta decisión de ejecución del 4 de marzo, la Comisión presentó un plan de acción de 10 puntos, un plan de acción basado en la creación de una plataforma de solidaridad que estaba en una especie de task force informal creada en el seno de la Comisión Europea, compartida con los Estados miembros, que es operativa desde mediados de marzo y que coordina la respuesta de todos los Estados a la gestión de crisis. Este plan de acción está dividido en 10 puntos. El primero es el establecer una plataforma europea para registrar a los 4,5 millones de ucranios que con toda certeza, como mínimo, se acogerán a la protección temporal, un sistema de registro único. Para eso hemos puesto a disposición de los Estados una de nuestras agencias probablemente más desconocidas para los técnicos, pero más importantes, la llamada EU-LISA. EU-LISA es un sistema informático que permite coordinar el SIS, el VIS, el ECRIS, es decir, antecedentes penales. Hoy sabemos que una persona ucrania que pide protección temporal en España, podemos saber si tiene antecedentes penales en cualquier otro país europeo, y hemos adaptado a la plataforma EU-LISA para que sirva, junto con esta plataforma de solidaridad, para tener convenientemente registrado con derechos y obligaciones a todos los ucranios. En segundo lugar, estamos coordinando, vía esta plataforma de solidaridad, todos los planes de transporte y todos los planes de lugares en los cuales se acogen refugiados a efecto de redistribuirlos. El mes de marzo hemos asistido a lecciones emocionantes de solidaridad, con gente de manera voluntaria yendo hasta Polonia para traer refugiados, por ejemplo, a España, incluyendo la caravana de taxis madrileños, pero esta colaboración espontánea, uno, no puede derivar en que a río revuelto ganancia de pescadores, porque efectivamente la trata de seres humanos está ahí, nos guste o no nos guste, y tiene que ser sustituida por un sistema coordinado, libre. La próxima operación, la caravana de taxistas madrileños o de Barcelona o de Bilbao, también se hará, pero en el marco de un sistema de transporte y de centros de recogida de refugiados coordinado por la Comisión Europea. En tercer lugar, un sistema en el cual la Comisión Europea establece, con ayuda financiera, cómo mejorar la continuidad o el contenido de los derechos de los refugiados, esto es, cuidados, acomodo, etcétera, etcétera. Cuarto punto, coordinar los planes de contingencia nacionales. Sí, está muy bien lo que ha establecido el Gobierno español en su orden ministerial de 9 de marzo, pero hace falta que alguien, artículo 3.2, la Comisión,
recopile lo que han hecho los 27, bueno, los 26 menos Dinamarca, y veamos, ahora terminé con Dinamarca, y veamos cómo podemos mejorar los planes de contingencia nacionales. Punto quinto, especial incidencia en protección de los menores. Los menores tienen una protección especial, sobre todo los menores no acompañados, que son los agujeros negros que tenemos en estos momentos. En sexto lugar, tenemos de otra plataforma de solidaridad, tenemos una figura en la Comisión Europea que es el Coordinador Europeo Antitráfico de Seres Humanos, que es el que va a coordinar todas las actividades policiales nacionales conjuntamente con Europol a efecto de desmantelar redes de trata en estos temas. Bueno, y luego hay dos elementos, no voy a citar los 10, pero hay dos elementos fundamentales a nivel internacional. Uno, que hemos decidido desembolsar cantidades financieras y apoyo técnico, incluido a nivel de personal de los Estados miembros, para reforzar la capacidad de Moldavia para acoger a los refugiados. Moldavia tiene que caer de este lado, no del lado del Transnistria. Y además, la Comisión ha empezado negociaciones informales con Estados Unidos, con Canadá y con el Reino Unido para poder derivar personas con protección temporal a estos países. Tenemos ya acuerdos administrativos que nos permiten hacerlo. Si a todo esto lo añadimos, y ya acabo, le añadimos, como les decía anteriormente, que frente a los hasta 10.000 millones de euros que se prevé en este plan de acción que he descrito, hoy ya autorizamos primero el 4 de marzo, autorizamos 3.500 millones de ayuda urgente, ya tenemos otros 9.000 millones de euros y la Comisión ayer decidió que podíamos ir hasta los 17.000 millones de euros. Digamos que es un sistema adecuado. He dicho anteriormente que, por cierto, una cosa muy importante, este plan de coordinación nos permite también protegernos de los bad guys, protegernos de los malos, porque no hay que olvidar que cualquier Estado puede rechazar a un refugiado ucranio que pide protección temporal si entra dentro de lo previsto en el artículo 28 de la Directiva del 2001. Esto es que esta persona haya cometido un crimen de guerra, un crimen contra la humanidad o un delito contra la paz. Que esta persona sea culpable de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas o que haya cometido un delito común de índole grave fuera del Estado miembro de acogida. Todo el mundo, yo creo que en Ucrania se están cometiendo crímenes de guerra y probablemente las dos partes. Un soldado ucranio que salga huyendo de Ucrania porque se ha visto involucrado no estaría, y digo incondicional, no estaría incluido en la protección temporal en base al artículo 28 de la Directiva 2001. Dinamarca no participa en este sistema, pero Dinamarca es solidaria. Dinamarca, como miembro de Schengen, está también acogiendo en paralelo, ella no está vinculada por la decisión de ejecución del 4 de marzo, pero ha puesto en marcha un sistema muy en paralelo y en coordinación con los otros estados. Y bueno, aquí ya acabo. ¿Qué ocurre? Es que estos son blancos y cristianos y por lo tanto, perdón, ser tan directo, por tanto más adaptables al sistema europeo. Mire usted, esos cálculos cortoplacistas nos llevan a la catástrofe. Yo entiendo que ante esta situación gravísima ha sido necesario rápidamente acoger a 4 millones, pero no nos podemos permitirnos. Si queremos que Europa sea el tercer vértice de este triángulo al que me refería y que Europa pueda alto y claro también decir frente a Rusia nunca más, no podemos permitirnos que la religión, el color de la piel, etcétera, el nivel económico, etcétera, etcétera, nos digan Ucrania fue una excepción, luego volvemos a las andadas. Lo siento mucho. Si después de la condena a Polonia, Hungría y la República Checa del año 20 en el tribunal, si después del hecho que ahora
Polonia y Hungría, sobre todo, hayan visto qué significa la sociedad europea, en la práctica, si volviéramos a una situación como la precedente, uno, sería contrario a todo lo que representamos, pero además sería contra nuestros intereses. Yo creo que un sistema de acogida de refugiados va en el interés, primero, económico de la Unión Europea, con la curva demográfica, yo lo siento mucho, pero si queremos tener equilibradas las cuentas de la seguridad social y tener una situación cercana al pleno empleo, fíjense ustedes, de aquí al año 2050 nos hará falta importar mano de obra entre 40 y 60 millones netos, salvo que hay una inflación curva demográfica completamente. Por tanto, por razones económicas, necesitamos ordenar los flujos migratorios y también en materia de coordinación. En segundo lugar, por razones geoestratégicas. Por razones geoestratégicas, la crisis del 2015 o la de Ucrania demuestra que nuestra vecindad oriental y del sur es nuestro Río Grande. Es nuestro Río Grande. Sí, en Canadá han descubierto una nueva ruta de migración, gente acomodada nigeriana que se va a Euro Disney y en Euro Disney cogen un autobús y se plantan en Canadá. Vale, estamos hablando de 5.000, 6.000, 10.000 personas. El Río Grande está ahí. Y en tercer lugar, no creo que nos podamos mirarnos a la cara como una Europa de democracia, de valor respecto al Estado de Derecho, si no somos capaces de atender a este flujo. Por lo tanto, espero y deseo que las insinuaciones, esto lo hago yo porque son ucranios, no sean de recibo en las próximas negociaciones. Y espero que, si hay una revisión de los tratados, después de la Conferencia de Europa, las cuestiones de migración estén en el centro, con todo lo sensibles que son. Pero de alguna manera necesitamos entrar en dos áreas muy sensibles frente a 4 millones de personas, protección temporal, frente al 1,5 millones que entraron en el 2015 por de Siria y Afganistán. Necesitamos tener dos áreas en las que no tenemos ninguna competencia, poder actuar. Uno es en materia de política de integración, y ello es fundamental para la seguridad europea. Política de integración es la mejor arma antirradicalización, y dos, política de migración legal. Llamémosle sorteo, carta verde, como queramos, pero tenemos que coordinar las cuotas de entrada en el mercado laboral europeo. Muchas gracias por mi sesión, Milagro. Muchas gracias, profesor Fonseca, por esta ponencia. Vamos a abrir el turno a las preguntas del público, pero antes sí que me gustaría hacer un par de observaciones, también un par de comentarios que creo que está dentro también de la sensibilidad de los alumnos. Son temas que sacan mucho también en clase. Y por esa razón sí que me gustaría planteársela a nuestros ponentes, además con unas miradas bastante complementarias entre ellos, ¿no? El profesor Fonseca desde ese punto de vista macro, desde las políticas públicas, y después también el caso de Cristina, que está también muy en el terreno y en la sociedad civil. Y el primer punto, que como os digo sí que hemos debatido mucho con los estudiantes, sería el papel de la opinión pública. Me gustaría saber vuestra opinión sobre ello desde vuestras respectivas miradas. Yo recuerdo en el año 2015 el caso de la famosa fotografía del niño sirio Aylan Kurdi, que dio la vuelta al mundo y que al final hizo que la gente sintiera el tema de la migración de una manera muy emocional, y muchas veces, lo decimos mucho en clase también, el tener una mayor sensibilidad hacia un tema no hace que haya un mayor conocimiento sobre el mismo dentro de la opinión pública. Y entiendo que muchas veces eso también puede provocar, puede tener un papel, ¿no? a la hora de analizar este tema desde vuestros puntos de vista. En ese sentido, yo quisiera también acompañarme de un par de frases que he extraído precisamente del paper del profesor Fonseca y que creo que van un poco en esta dirección. Una de ellas dice: este fenómeno se ha convertido en el principal elemento de preocupación mediática y provoca reacciones de desasosiego entre nuestros ciudadanos, al tiempo que añade incertidumbre en el panorama político europeo. Es decir, esa respuesta también que hemos visto en la política europea, también en relación con el tema de la migración y con el tema de los refugiados. Y por último, decía también el profesor Fonseca en otra parte del paper, este fenómeno provoca miedos y reacciones populistas que socavan el propio proyecto europeo.
Ese sería el primer punto que me gustaría preguntaros desde vuestras perspectivas. Y el segundo, que yo creo que también preocupa mucho y lo sacan mucho en clase los estudiantes, es sobre el posible uso de la migración y el drama humanitario como arma geopolítica. Es decir, lo que hemos visto en los últimos meses en el caso de Bielorrusia, en la frontera con Polonia. No sé si quizás en un intento de elevar la presión, de intentar también crear un cierto disenso interno dentro de la Unión Europea, y visto también lo que ha pasado después en las siguientes semanas, pues yo creo que también se puede entender desde esa perspectiva, ¿no? Pues eso serían esos dos puntos, si queréis hacer algún comentario al respecto. ¿Te parece que hagamos una barrida? Como prefiráis, claro. Hacemos como un turno por si hay preguntas relacionadas. Perfecto, como prefiráis, claro que sí. Las escuchamos para no enrollarnos nosotros. Pues si os parece, hablamos también el turno de preguntas. Sí, la sugerencia era que en vez de, si os parece, en vez de responder cada uno. Claro, a hacerlo una, en bloque, sí, sin solo, problema. A lo mejor hacer un primer barrido para escucharos a vosotros vuestras impresiones, si pueden ser así intervenciones breves, porque eso nos permite a lo mejor luego agruparlas a la hora de contestar y si hay tiempo hacer un segundo turno. Pues os escuchamos. Lo malo es el primero que habla, luego todo el mundo se lanza. Bueno, pues yo para animaros, yo voy a responder, yo voy a dejar, perdona que hablo, esto aquí que soy de Ladies First, pero simplemente, tú quieres llamar. Las guerras mediáticas, las guerras de comunicación, las guerras económicas no se ganan solamente estando a la defensiva, sino que se lo digan al pobre Villarreal que si hubiera jugado más al ataque en Liverpool a ver qué habría pasado. No, sí. Cierro el pequeño paréntesis. A mí no me preocupa especialmente. Lo que me preocupa es la coherencia de la respuesta. Hombre, Bielorrusia aprovechaba para poner en la frontera polaca unas decenas de miles. ¿Cuál es lo que tenemos que hacer? Decirle al dictador de Bielorrusia que vamos a llevarnos bien, vamos a tal para que sea simpático conmigo, o estas son las reglas, tratar humanamente a las personas que entran en Europa, pero garantizar, y hay mecanismos en la comunidad internacional, medidas de sanciones contra Bielorrusia si juega este arma, entre comillas, este arma demográfica contra nosotros. Dos, cuantitativamente hablando, yo no creo que la cuestión sea tan evidente. Nadie moviliza 2 millones de personas como arma demográfica. Puntualicemos. Tres, cuando hay una respuesta firme, ojo, que esta gestión de las masas, y las masas hablo en el sentido de Ortega y Gasset, no en otro sentido, para hacer presión en un punto fronterizo caliente, aquí voy a ser muy provocador, pensar en Ceuta y Melilla, yo no sé si no se vuelven a la contra de los intereses del país que utiliza esto. Y pongo un ejemplo. Hay una gran polémica últimamente en la prensa española sobre el tema de si Ceuta y Melilla están protegidos por el paraguas de la OTAN. Mi respuesta es sí. Vamos a ver, es evidente que Francia no moverá un dedo si puede proteger a Marruecos, pero a condición de que Marruecos se comporte como un caballero en la mesa, de que Marruecos no me obligue a mí, Francia, a cambiar de posición. Cuando hubo el famoso incidente en el Perejil, o cuando hubo el año pasado los problemas en Melilla, ¿cuál fue la reacción de la Unión Europea unánime? Tenemos mecanismos para proteger la frontera Schengen europea. Ceuta y Melilla son frontera Schengen. Olvidémonos de si el tema OTAN sí, OTAN no. Tenemos el artículo 4 del Tratado de la Unión Europea. Ojo, porque estas armas se pueden volver contra el que las utiliza a condición
que tengamos una respuesta firme. La respuesta firme es firmeza en el mantenimiento de nuestra frontera, trato humano a las personas, sanciones contra otros estados, como se dice en el derecho internacional público, contra los estados canalla, y luego, en el caso de África, un cuarto elemento. ¿Ves? Necesitamos desesperadamente un plan África. No vamos a contener los flujos migratorios. Miren ustedes, África tiene hoy 1.250 millones de personas. La proyección demográfica es que doble población en 30 años, con menos tierra fértil. Dígame usted cómo contenemos grandes desplazamientos si no tenemos un plan, no me gusta llamar plan Marshall porque es mucho más que eso. Es un plan de partenariado político, no un plan de te voy a ayudar porque yo soy tus antiguas, yo soy el buen colonialista, perdonen por la expresión. No, un plan de igual a igual, Unión Africana con Unión Europea. Un plan en el cual la Unión Africana tenga que comprometerse a garantizar seguridad jurídica en las inversiones, a pesar de la corrupción. Un plan en el que, digamos, no soy los que tengo que proteger porque un día fuisteis míos, perdón que insista, sino porque soy un actor estratégico global para Europa. África es el principal actor, el principal vector estratégico para Europa. La mayor parte de inestabilidad climática, demográfica, en materia de migración, puede venir de África. Bueno, creo que he hablado más de la cuenta, pero así os animo a que intervengáis. A ver, Cristina, tú contestas a la opinión pública ahora. Yo les espero, que si no, no les vamos a escuchar. A ver, animaros, seguro que estáis pensando mil cosas en la cabeza. A los ponentes, además, nos es muy útil ver el feedback y saber qué cosas plantean más problemas, son más polémicas, qué cosas se han entendido mejor, con cuáles no se está de acuerdo, o cosas que a lo mejor no hemos mencionado y que para vosotros... María. Perdona, has dicho si creemos que Ucrania va a... ¿Van a crear una? Mira. Un impulso. Perfecto, entendido, gracias. Mira, si queréis, si puede pasar alguien entre vosotros, a lo mejor así os oímos. Vale. Más preguntas o más intervenciones. Bueno, como solo nos quedan un par de minutos, si queréis nos centramos con esta. O una más por ahí. Sí, una pregunta Sí. allí. Se ha intentado desacreditar la posición de la Unión Europea. Las medidas que ahora han adoptado, yo creo que dan otra cara a Europa. Europa será con la crisis, será la suma de las soluciones adoptadas a cada una de estas crisis. Europa pasa todavía por los ciudadanos como la Unión Europea, como sinónimo de burocracia, sinónimo de economía, de reparto de dinero. Yo creo que es la primera vez, se habla de valores, se habla de otras cosas, porque está en juego el modelo de Europa. Además de poniendo venga, porque no es se ha obtenido un posible bien para Europa y hacer el bien a los demás. Y en este sentido que debe tener que pensar los ciudadanos. Muchas gracias, profesor Blanch. Completamente de acuerdo también con él.
Ladies first, ahora sí. Empiezo por el final, por la pregunta, por el comentario que usted ha hecho unido a tu pregunta, ¿no? Es cierto que una de las frases, ¿no?, de los padres fundadores del proyecto de construcción europea fue: Europa se forjará en las crisis. Europa nació de una crisis. El proyecto, vamos, no Europa, el proyecto de Unión Europea. Y yo creo que es nuestra experiencia, efectivamente. No entendíamos muy bien esa frase y yo creo que ahí hay mucha certeza, y lo hemos visto en la pandemia, no solo en Ucrania. La Unión Europea es un proyecto muy criticado, se ve hay mucha gente que opina que es una Europa de los mercaderes, que es una Europa burocrática, lejana, y bueno, no hay nada más que ver en las últimas elecciones generales el tiempo que se dedicó a Europa. O sea, la política habla en clave nacional, y yo creo que sentimos que cuando realmente muchas de las cosas se están decidiendo entre todos los estados, no en Europa, porque España es parte, pero en espacios más amplios en un mundo global, ¿no? En la pandemia, esa Europa que languidecía, esa Europa poco cohesionada por bloques, con intereses contrapuestos, y de repente llegó la pandemia y se hizo alucinante, se hizo deuda comunitaria, o sea, se pusieron en marcha fondos de recuperación, y por primera vez en una crisis Europa se endeuda conjuntamente para ayudar a algunos estados. Estamos recibiendo dinero que alguno no vamos a tener que devolver, que es dinero de otros estados, de otros ciudadanos europeos. Y bueno, eso no se había visto nunca, las ayudas eran préstamos. Entonces, y ahora de repente con la guerra de Ucrania, pues esa Europa débil que parecía que no podía actuar conjuntamente, y de repente hemos visto que cuando nos ponemos juntos y cuando nos unimos, pues es verdad que el poder hace la fuerza, y que somos capaces de hacer cosas que parecían imposibles en el año 2015. Y efectivamente, bueno, pues eso ojalá impulse la cohesión dentro de la Unión Europea, que va a ser la única forma de avanzar en este proyecto. Es un proyecto de cohesión, de integración, estoy completamente de acuerdo, y esa es la esperanza en respuesta a que esto fortalezca otras políticas europeas, tanto las dos que tú mencionas son muy relevantes y puede servir para eso, tanto la política exterior como la política migratoria. Voy a hacer una pequeña broma al profesor Blanc como buen romanista. Es decir, supongo que cuando se dice Europa sinónimo de burocracia, supongo que es lo mismo que los patricios romanos decían de Caracalla cuando dio la ciudadanía a todas las personas que vivían en el imperio, porque vio que o daba la ciudadanía o que nadie iba a las legiones, nadie pagaba impuestos y que el imperio desaparecía. Cuando tuvo la mala suerte que le sucedió Heliogábalo, que iba vestido de mujer y que además se consideró un dios en vida. Pero en fin, esperemos que esto no nos pase a nosotros. Perdón por la broma, es un pequeño guiño. No, pero es verdad lo de Europa sinónimo de burocracia. Pero yo creo que el problema, primero, es falso. Yo niego la mayor que Europa sea burocracia. Claro, ¿qué ocurre? Que en Europa tenemos un gran déficit. Y es donde nos tenemos que jugar el futuro. El déficit no es más política exterior, que sí que lo necesitamos. El déficit no es más política migratoria, que lo necesitamos. Mejor política económica. Tenía razón Cristina. Oiga, que es que ahora España no sabe qué hacer. Tiene 56.000 millones de euros y su inversión pública anual son 10.000, 15.000. ¿Me explico? Y todo eso con dinero que no es reembolsable. Pero todo esto presupone algo anterior. Y es el gran déficit. Es el espacio público y mediático europeo. No tenemos un espacio público y mediático europeo. Los periódicos piensan en español, en francés o en inglés. ¿Por qué? Porque es donde tienen los lectores, donde tienen las publicistas, etcétera, etcétera, etcétera. Díganme un periódico que tenga todos los días, igual que la página de deportes, una página de temas europeos. Sí, hay algunas cosas, la alianza europea, esta alianza entre el Frankfurter Allgemeine, Le Figaro, El País, Correo de la Sera,
que da para lo que da. ¿Y por qué? Porque los Estados miembros lo han entendido perfectamente, que es el último bastión político. Mi poder, no, hemos perdido, ¿qué caracteriza al Estado? La competencia territorial, la personal y el gobierno. La única competencia que no tienen los Estados es la competencia personal. Yo mando sobre mis ciudadanos. Es el último bastión al que se van a rendir. Y no podemos construir Europa si no tenemos realmente un espacio de opinión pública europea. No basta con que yo diga aquí en el CEU, y a lo mejor hasta convenzo, que es mentira lo de que seamos burocracia. Cristina lo ha dicho de manera mucho más elegante que yo. Si no tenemos un espacio en que se debata de esto. ¿Y cuál es el problema? Lo que dijo Angela Merkel cuando estalló la crisis económica. Y le decía Mariano Rajoy, hay que ayudar, hay que no sé qué, tal cual. Y me acuerdo de una reunión con Mario Draghi, cuando Mario Draghi salvó todo, que al final Angela Merkel le decía en una confesión a Juncker, le decía, no, si todos sabemos lo que tenemos que hacer para salir de la crisis. Lo malo es que si lo hacemos, no sabemos cómo ganar las elecciones. ¿Qué ocurre en los consejos europeos? Pues que todos sabemos lo que ha hecho en función de que nuestro primer ministro dice, bien, hemos ganado, Europa acepta la singularidad energética de España y de Portugal, estoy con el portugués, bravo, somos los mejores. Pero de qué o digo en francés, en polaco, en checo, me da exactamente igual, ¿eh? ¿Y qué ocurre cuando va la pobre von der Leyen y Charles Michel a la conferencia de prensa? Que ya no hay periodistas, porque nadie escribiendo la crónica después de haber asistido a la rueda de prensa nacional. ¿Cómo rompemos con este nudo gordiano? No lo sé, pero es evidente que tiene que venir un poco de abajo hacia arriba. Porque tenías razón, María. Efectivamente, si ahora no aprovechamos la crisis de Ucrania para decir, no lo han puesto como a Fernando VII, para decir a Estados Unidos y a China, cuenten conmigo. Uno, voy a imponer mis condiciones para que el acceso a los mercados europeos sea recíproco junto con el que tienen ustedes, porque quiero la autonomía estratégica. Voy a competir con China en licitaciones para construir carreteras en el Sáhara a mejores precios que usted, ¿o no? Si no nos lo creemos esto ahora, ¿cuándo nos lo vamos a creer? Desde luego, con Rusia. Si Rusia se hubiera imaginado, corrígeme, embajador, ¿tú crees que se habría imaginado la reacción europea a esto? O decir, bueno, ya negociaré de uno en uno, a ti te doy tal, a ti te doy lo otro. Tenemos que aprovechar este impulso. Y insisto por mis tres razones, geoestratégicas, económicas y de defensa de los valores. Y van las tres unidas. No sé cómo responder a la pregunta de la opinión del espacio público europeo, salvo que, insisto, ese gran déficit sin el cual se nos seguirá acusando de burocracia. Como dicen los franceses, burocracia, monnaie. Cuando uno ve lo que hace Europa, cuando uno ve que de repente en 2 meses hemos sido capaces, voy a hacer una expresión muy de los jóvenes, hemos sido capaces de levantar en los mercados internacionales 750.000 millones de euros a coste de interés prácticamente cero. ¿Saben ustedes la primera emisión de deuda pública para el Next Generation? ¿Sabe el tipo de interés por la deuda que nos compraban a 10 años? Era el 0,15%. Y por la deuda que nos compraban a menos de 2 años, estábamos en tipos negativos. O sea, ¿qué significa? ¿Que los mercados confían en nosotros? Parece que nosotros no confiamos en nosotros mismos. Tal vez miremos un poco más allá, porque además todos los jóvenes es lo que tenéis la ocasión. Europa burocracia, ¿qué burocracia? Si mañana hacéis aquí en el CEU, alquiláis 8 furgonetas y os vais a recoger inmigrantes en Polonia, preguntad a vuestros padres si hubiera podido hacer eso hace 20 años, sin que os hubieran parado en la frontera. Sois actores del proyecto europeo, pero tenéis que creeroslo. Y ayudar a los que estamos intentando macro, como decías tú, decir, esta es la situación, esto es lo racional. La política es racional, ya lo decía Spinoza, solo lo comunitario es racional. Lo que hace falta es que no lo creamos y que exijamos responsabilidades. Yo siempre digo que en Europa todo funciona en base a que cumplimos con ese principio de la ciencia política británica de muy difícil traducción, que es la accountability, que es mucho más que responsabilidad. Si la gente se cree que somos accountable, esto funcionará mejor. Hagámoslo, pero de arriba abajo y de abajo arriba también.
Y ya no sé para usted discurso. Pues creo que es un magnífico llamamiento, ¿no?, para que cerremos esta sesión. Quisiera darle las gracias de nuevo a nuestros ponentes por estar aquí hoy, a todos vosotros también por participar y por el interés que sabemos que tenéis en este tema, que espero que conozcáis un poco mejor y que también os ayude. Ay, embajador, perdón. Sí, sí, claro, perdón. Sí, sí, por supuesto. No me critiques mucho, bueno, ¿eh? sí. Buenas tardes, buenos días a todos. Quiero disculpas para intervenir en la fantástica ponencia de dos ponentes aquí, pero también, y no quería intervenir en la discusión que es para los estudiantes, pero yo también, porque ha sido mencionado Chequia, la verdad, en una crisis migratoria que tuvimos en años 2015, y quería solamente decir cómo hemos cambiado la Unión Europea desde 2015, porque la verdad ahora que es nuestra arma más potente, es la unidad. Y si lo comparamos con 2015, no ha sido una unidad, ha sido una votación en el Consejo de los Asuntos Interiores, donde se decidió que vamos a tener un sistema de cuotas para migración y que no funcionó. La verdad, sí, claro, tuvimos y algunos Estados miembros la acogieron, pero algunos, entre Chequia también, no lo hizo y al final, pero vimos los hechos reales y en la verdad este no es la política que tenemos que seguir. La verdad, decidir sobre algunas preguntas, encontrar una solución en base de la votación. Y por eso quería decir que es más importante para el futuro de la Unión Europea es la actividad de la Comisión Europea, del Consejo, del Presidente. Y tú, Francisco, tú lo sabes bien, en 2015 llevó casi 2 meses para la Comisión reaccionar para la crisis migratoria, porque ha sido julio, agosto, tenemos que disfrutar las vacaciones y bueno, ha sido la primera que hizo algo concreto, ha sido Chancellor Merkel, que fue a Turquía y bueno, y hizo algo nuevo para frenar el flujo migratorio que estaba inundando la Europa, que la gente no sabía cómo gestionar esta crisis. Y ahora tuvimos pandemia, hemos tardado también un poco para reaccionar a los primeros días, porque ya esquecimos, pero los primeros 3 semanas han sido las fronteras en la Unión Europea han sido cerradas. Yo como embajada aquí, nosotros tuvimos muchísimos problemas para dejar salir de la gente entre las fronteras, entre no sé, algunos países miembros, pero después encontramos una salida extra, tuvimos una actuación de la Comisión muy activa y ha sido, bueno, la primer paso ha sido, sí, von der Leyen ha sido a las primeras páginas de la Comisión Europea, después la compra conjunta de las vacunas y todo esto. Y ahora la guerra en Ucrania, que han sido en las primeras páginas, vicepresidente Borrell, Michel y von der Leyen, y una actuación conjunta, todos los Estados miembros. Nos debimos, bueno, un poco de Macron, porque tuvo presidencia y es bien, pero no había cancelar alemán ni otros, y estamos juntos en este juego. Y con esto yo creo que paso a paso estamos realizando que no son solamente Estados miembros, porque lamentablemente Francisco, tuve verdad que todos nosotros cuando salimos de Bruselas estamos bien porque ganamos contra Europa y vamos esta ganancia vamos a ganar los votos en nuestros Estados miembros, pero al final nosotros todos perdimos y solamente decimos que el malo es el Bruselas y lo mejor es solamente Estados miembros. Yo creo que ahora estamos en el fase paso a paso, porque lamentablemente no podemos hacer unos pases de 1000 kilómetros en un periodo de un año. Es un proceso lento, pero es integridad que tenemos que hacer más y todo, no sentirnos juntos. Pero yo creo ahora tenemos una guerra real,
totalmente de acuerdo con Francisco sobre África, sobre la posibilidad y sobre la potencia de África. ¿Qué vamos a hacer con África? No lo sabemos, pero ahora tenemos que frenar a la Rusia, sus intereses imperialistas, para no que tengamos una unión que proteger. Esto es lo primero. Y segundo es la África, que vamos a también encontrar una salida. Y bueno, pacto migratorio y muchas cosas. Mercado interior, que no funciona hasta hoy, pero tenemos que mejorarlo. Pero ese es paso a paso. Y siempre la burocracia que existe en Bruselas tiene que tener una visión política, y ahora con von der Leyen y Michel y Borrell la tiene la oportunidad y la utilizaron, y es bueno. Y gracias por esta ponencia, ha sido muy interesante, y también las respuestas de los estudiantes. Gracias. Muchas gracias, embajador. Yo quería decirle a María, te ha respondido el embajador. En el fondo, lo que como bien sabemos, Alan y yo, uno de los padres de Europa era el primer ministro belga, un socialista, Paul-Henri Spaak, que en los años 50, ¿te acuerdas, Alan? Le preguntaron por qué iba a triunfar la integración europea. Y dijo más o menos, porque todos los estados europeos se han convertido en el mundo global en demasiado pequeños. Lo que pasa es que hay algunos que todavía no se han dado cuenta. Yo creo que tal vez ahora todo el mundo nos estamos dando cuenta de la importancia de defender la soberanía de España, la soberanía de Francia, la soberanía de la República Checa, trabajando y de manera integrada en la Unión Europea, porque si no volveremos a los problemas a los que se refería el profesor Blanc. Que, claro, ya lo último que digo, Josep Borrell a mí me sorprendió cuando en un consejo dijo, oiga, si queremos sancionar a Rusia, habrá que empezar por poner la calefacción de 17 grados y ir un poco más abrigados. Y nos pareció, ¿esto qué significa? Pues tenía mucha razón, igual que Draghi cuando dijo, sanciones, no hay aire acondicionado este verano. ¿Estamos como ciudadanos dispuestos a soportar esto? ¿Piensa la clase política nacional que esto se puede hacer sin coste de sus perspectivas electorales? Ese es el problema de base. Y para eso, insisto, nos hace falta un espacio mediático europeo. Y ya no digo más. O sea, yo por terminar, quizá no solo porque el mundo sea global, sino porque también está formando y multipolar, sino porque está cambiando la forma de relacionarse los estados. Yo creo que vosotros salís a un mundo en el que las relaciones internacionales están siendo mucho más duras. O sea, estas relaciones internacionales de poder, de a ver quién puede más, quién, ¿no? De invasión de un país, pero no solo por la invasión de Ucrania, o sea, las relaciones internacionales en las que yo cuando tenía vuestra edad salía, era un mundo donde se daba por hecho el multilateralismo, el diálogo, donde había unas reglas que se seguían más de lo que a mí me parece que ahora se están empezando a seguir en un mundo. Entonces, en un mundo donde las relaciones no solo son diálogo, sino son poder. Y es un mundo de mucha más confrontación al que me parece, al que vamos. Hace falta también tener más fuerza, hace falta estar más unidos, y a lo mejor por ahí también va la fortaleza y la necesidad de unión, porque o nos unimos o, como decía Paco Fonseca, no. Bueno, se aplica, ¿no? Al final es una reflexión que vosotros tenéis que hacer como ciudadanos si apostáis por el multilateralismo, por el diálogo como forma de resolución de conflictos, o por la confrontación y el poder. Son dos posturas ante la vida a nivel estatal, a nivel individual, a nivel profesional. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, reiterar nuestro agradecimiento a todos vosotros, también a nuestros ponentes, y sí que os pido, si os parece bien, un último aplauso para ellos.